Buenos días, profe. Mi nombre es María Luisa Jiménez y hoy le voy a presentar a través de este video el taller número 3 del segundo periodo. Bueno, profe, antes de empezar a contarle los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en esta Segunda Guerra Mundial, quería como contarle lo que investigué sobre esta guerra. Y es que fue una guerra que duró 6 años, ya que empezó en 1939 y terminó en 1945. Fue una guerra que hay estimaciones de que dejó 40, 50 o 60 millones de fallecidos. Más de la mitad de ellos eran civiles. El doble o triple de heridos y otros 50 millones de desplazados forzosos o deportados. Entonces, profe, estas cifras solo nos muestran que fue una guerra demasiado traumática para la humanidad y que de verdad que fue un acontecimiento histórico increíble que nos deja muchas reflexiones, muchas enseñanzas y nos pone a pensar y nos llena de preguntas, de incógnitas. Preguntas a las cuales necesitamos soluciones. Entonces es un tema muy interesante del cual todos deberíamos como concentrarnos más en él y no pasar de lista. Por eso es que gracias a la historia hoy conocemos este tipo de acontecimientos. Bueno, profe, ahora ¿dónde estaba? Le iba a destacar los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en esta guerra. Bueno, profe, el primero ocurrió en septiembre de 1939. El 1 de septiembre, en Alemania invade Polonia. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi, encaminada a anexarse el territorio polaco. Este hecho fue el detonante de esta Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. Y un dato curioso es que la invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Adolfo Hitler emprendería. Bueno, profe, otro acontecimiento tuvo lugar el 3 de septiembre. Lo que ocurrió fue que Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania. Este hecho se dio en cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia. Por esto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania y terminó con el ejército polaco derrotado a pocas semanas de la invasión alemana, y Varsovia se rindió el 28 de septiembre de 1939. Otro hecho relevante tuvo lugar el 30 de noviembre de 1939 y fue el ataque soviético a Finlandia. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaran obtener territorio finlandés, exigiendo, entre otras concesiones, que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales, exigiendo un cambio de tierras en otros lugares, alegando razones de seguridad, principalmente la protección de Leningrado, a 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Finlandia se negó, por lo que la Unión Soviética invadió el país. Otro hecho que tuvo lugar el 9 de abril y el 10 de junio de 1940. Y lo que ocurrió fue la ocupación alemana de Dinamarca y Noruega. La operación Weserübung fue el nombre clave para este asalto alemán sobre las neutrales Dinamarca y Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Este ataque disparó la campaña de Noruega, que sería ganada por los alemanes.
El nombre de esta operación significa ejercicio en el Weser. Este es un río alemán. Y esto nos ubica como un poco más de en qué lugares se ocurrieron estos hechos. Otro hecho relevante tuvo lugar el 10 de mayo de 1940. Fue un ataque alemán sobre Holanda, Bélgica y Francia. Alemania abrió fuego en esta fecha y al cabo de solo 6 semanas derrotó a las fuerzas aliadas y conquistó Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, terminando con las operaciones terrestres en el frente occidental hasta los desembarcos aliados en Normandía el 6 de junio de 1944. Y así como estos, profe, hay muchos más hechos que ahora no se los puedo explicar tanto, pero solo va a ser lo más resumidito posible. Otro hecho ocurrió el 10 de junio de 1940, que fue que Italia le declarara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Otro hecho importante tuvo lugar el 22 de junio de 1940, que armisticio franco-alemán en Compleijem. Que el armisticio es el nombre de un acuerdo de cese de hostilidades entre las autoridades del Tercer Reich alemán y los representantes del gobierno francés del mariscal Pétain, en el marco de esta Segunda Guerra Mundial, que fue firmado en Ranson-des en dicha fecha en el llamado vagón del armisticio. En 1940 y 1941 se dio la batalla de Inglaterra. En septiembre y octubre de 1940, Italia atacó a Grecia y a Egipto británico. En noviembre de 1940 y en abril de 1941, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia caen bajo el dominio de las tropas del Eje. El 22 de junio de 1941, Alemania lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la URSS. El 27 de junio de 1941 ocurre el reclutamiento de la División Azul. El 12 de julio de 1941 se da el Pacto Anglo-Soviético contra Alemania. En agosto de 1941 tiene lugar la Carta del Atlántico, que son de los comandantes Churchill y Roosevelt. Otro hecho ocurrió el 7 de diciembre de 1941, que fue el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Estados Unidos entra en guerra. El ataque ese es importante contarlo más a fondo porque fue un hecho demasiado relevante. Y es que el ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El 20 de enero de 1942 tiene lugar la conferencia de Wannsee. La jerarquía nazi acuerda emprender la solución final del problema judío. En octubre y noviembre de 1942 tiene lugar la batalla de Alemania, que desembarcó al aliado en el norte de África. En enero de 1943 se da la capitulación alemana en Stalingrado. Ese también es otro hecho que es muy importante recalcarlo y contarlo más a fondo. Y es que esta batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943.
Otro hecho ocurrió el 14 y 24 de enero de 1943 y fue la Conferencia de Casablanca. Otro hecho ocurrió en julio y agosto de 1943, que fue el desembarco aliado en Sicilia y el sur de Italia. Otro hecho importante ocurrió el 25 de julio de 1943, que fue la caída de Mussolini. Otro hecho tuvo lugar en noviembre y diciembre de 1943, que fue la conferencia de Teherán entre Roosevelt, Churchill y Stalin. Otro hecho ocurrió el 6 de junio de 1944 y fue el desembarco aliado en Normandía. Otro hecho fue en agosto de 1944, que fue la conferencia de Dumbarton Oaks. Otro hecho que ocurrió en septiembre y diciembre de 1944 y fue que la URSS conquistó la región de los Balcanes excepto Grecia. Otro hecho ocurrió en febrero de 1945 y fue una conferencia de Yalta entre los generales Roosevelt, Churchill y Stalin. Otro hecho fue el 30 de abril de 1945, que fue que las tropas soviéticas en las afueras de Berlín y que Hitler se suicida. El 7 y 9 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición incondicional. En julio y agosto de 1945 se da la conferencia de Potsdam entre Truman, Churchill, Thatcher y Stalin. Otro hecho ocurrió el 6 de agosto de 1945 y fue el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima. Este es un hecho muy importante del cual hay que recalcarlo mucho y a continuación lo voy a contar más a fondo, profe. Esto ocurrió en 1945 y fue que Estados Unidos y Japón llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico. Este fue uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía una rendición incondicional, de lo contrario les esperaba una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares. Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. El 16 de julio, Estados Unidos había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. Las razones que llevaron a Estados Unidos a lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki aún son objeto de debate, pero las consecuencias son evidentes hasta hoy. Este es el recuento de los primeros y hasta ahora únicos ataques con bombas nucleares de la historia. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes, así que era un buen lugar para notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar. En Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets sobrevolaba Hiroshima a unos 9,5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Lightboy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo a las 8:15 am del 6 de agosto de 1945. El mecanismo interno de esta bomba funcionaba como una pistola, disparaba una pieza de uranio 235 contra otra del mismo material. Al chocar los núcleos de los átomos que las componían, se fusionaban en un proceso llamado fisión. La Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235
de los que se calcula que solo se fusionó cerca del 1,4%. Entonces, con estas sumas, con estos conteos, imaginémonos qué hubiera pasado donde se hubieran descargado los 64 kilos de uranio. Y eso que solo se descargó 1,4 de él. Wow, profe, de verdad que son aterradoras estas historias. Nos dejan súper anonadados. Esta explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados en un radio de aproximadamente 4,5 kilómetros y se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. 2/3 de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante 3 días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero. Otro hecho importante ocurrió el 8 de agosto de 1945 y fue que la URSS le declarara la guerra a Japón. Bueno, después de esto, el 9 de agosto de 1945 se da el lanzamiento de la segunda bomba atómica en Nagasaki. ¿Qué ocurrió después del lanzamiento de la primera bomba nuclear? Lo cual Japón no se rindió. Entonces 3 días después Estados Unidos lanzó su segunda bomba nuclear a Nagasaki. De esta explosión fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicado entre dos valles, limitó el área de destrucción, pero aún así murieron entre 28.000 y 49.000 personas ese día. Se aproxima que en un área de 7,7 kilómetros cuadrados, cerca del 40% de la ciudad quedó en ruinas. Hay cálculos que dicen que se estima que para diciembre de 1945 unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de ese año puede ser más de 210.000 millones de víctimas. Son unas cifras extremadamente monstruosas y preocupantes, profe, la verdad es que sí. Bueno, y por último, pero por eso no menos importante, tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 y fue que Japón firmó la rendición incondicional. Este fue el hecho más importante de esta Segunda Guerra Mundial y que fue el detonante para varias acciones o cosas que tenemos ahora en nuestro gobierno. A continuación la voy a explicar. La rendición de Japón en esta Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. Y esto fue: el Imperio de Japón aceptó la declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República China y la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la rendición de Japón fue el acontecimiento que provocó el paso al sistema presidencial en el mundo. Fue el colapso final de las potencias del eje, que se caracterizaba por la autocracia, por una persona o un monarca, y la victoria del sistema presidencial o un sistema de partido único. El movimiento republicano se produjo en 3 ocasiones. La primera fue la revolución de Shanghái en 1911, la segunda, la rendición de Japón en 1945, y la tercera fueron las revoluciones de Europa del Este en 1989, que derrocó al régimen de partido único. Y es digno de notar que la mayoría de los estados que se establecieron después de 1945 adoptaron el sistema presidencial, el cual conocemos ahora muy bien.
y del cual también sufrimos ahora, más que todo en este momento aquí en Colombia, profe. Es importante como comparar y de alguna u otra forma, sí, analizar diferentes puntos de vista entre la Segunda Guerra Mundial y ahora en Colombia, que estamos viviendo, bueno, que hace unas semanas estábamos viviendo el paro nacional que se dio a causa del gobierno, que dejó de desaparecidos 471 personas. Ya se ubicaron a 92, con lo que 379 siguen desaparecidas. Y desde que comenzó el 28 de abril han fallecido 33 personas, 32 civiles y un policía. Hay 1.106 civiles y 1.192 uniformados con lesiones. Bueno, profe, estas cifras solo nos dejan para pensar que de verdad no hemos como cambiado tanto, a pesar de que tenemos la historia, la cual nos cuenta todos los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de nuestras vidas, de las eras, de los años, de los meses. Como que no hemos aprendido, profe, porque miren, estamos en pleno siglo XXI y todavía siguen habiendo guerras, muchas diferencias políticas por honor, por dinero, por terrenos, por una cantidad de cosas que la verdad nos ponen a pensar si realmente vale la pena arriesgar o perjudicar totalmente la vida de millones y millones de seres humanos, tener millones y millones de pérdidas por esto. Entonces son cifras devastadoras que nos dejan y nos ayudan a reflexionar mucho sobre la importancia que tiene la vida. Y de verdad que la vida es fundamental y es sumamente importante y no se puede violentar en ninguna ocasión, en ninguna circunstancia. Entonces son cosas que tenemos que analizar mucho, pensar mucho y a través de ellas reflexionar nosotros mismos y que nos sirvan para nuestra vida, para cambiar, para mejorar y para intentar. Entonces, sí, profe, yo termino este video diciendo una reflexión y es que todo a lo largo de la historia, gracias a ella, conocemos muchos acontecimientos como lo dije anteriormente. Entonces deberíamos aprovechar esos espacios para reflexionar y ponernos a pensar en el bien y el mal, profe, porque yo a veces digo, es necesario que nos pasen cosas malas para poder aprender a no hacerlas más y ya hacer el bien. Como dicen que de los errores se aprende. Realmente siempre hay que tener un error, una falla, algo para aprender y no podemos simplemente hacer las cosas bien. De pronto pueda que tenga que ver con el orden del universo, no sé, la estabilidad, el equilibrio, pero sí es como ponernos a pensar y reflexionar interiormente hacia lo que queremos mostrarle al mundo, cómo queremos cambiarlo. Y es como cambiar la perspectiva, dejar de quejarnos a todo momento de, ay, está pasando esto, ay, está pasando eso, y seguir sentados en la silla prácticamente criticando y criticando sin cambiar nada, sin aportar ideas, soluciones, por más chiquito que sea, por más mínima que dicen. Sirve, ayuda y potencia. Entonces es como sin inspirarnos y animarnos a cambiar lo que no nos gusta, lo que no nos parece justo y a no quedarnos callados. Listo, profe. Este fue mi video sobre el taller número 3. Muchas gracias por su atención. Bye.